Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica Amada. En verdad que para nosotros es un gusto el verles conectados, el saber que día con día estamos como iglesia buscando escuchar de la palabra de Dios, buscando nutrirnos en la fe, pero sobre todo en el conocimiento y en esa certeza, en ese crecimiento, en estos tiempos en los cuales todos estamos viviendo alguna especie de aflicción. Mentira que hay algún hermano que esté en paz. Recordemos que la fe se mantiene activa a través de las pruebas. Si alguien no está viviendo una prueba, su fe se está estancando. Y recordemos que la fe solamente crece o decrece. No hay una fe que se mantenga en tablas, que se estanque. No. La fe tiende y tiene que estarse moviendo siempre. Si la ponemos en práctica, se mantiene. Si la dejamos de practicar, la vamos perdiendo poco a poco. Entonces, yo espero que en estos tiempos la fe de cada uno de nosotros esté creciendo. Y hoy el tema que vamos a ver muy en particular tiene que ver con eso, una fe activa a través de las pruebas y sobre todo que los propósitos de Dios se cumplen a pesar de las situaciones que hay en nuestras vidas. Entonces, oremos a Dios para poner este tiempo en sus manos y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendito Padre, te damos gracias en este día porque tú nos permites buscar tu palabra temprano, Señor. Te agradecemos por lo bueno y lo maravilloso que tú eres con nosotros, bendito Dios. Y te pedimos en esta mañana que tú seas con nosotros, que tú nos instruyas, que tú nos hables a través de tu palabra y fortalezcas aquello que se tenga que fortalecer, que tú nos ayudes a comprender lo que está en las escrituras y sobre todo que lo pongamos en práctica, bendito Dios. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, hoy vamos a estar viendo este tema en particular. Nada impedirá cumplir los propósitos de Dios en la vida de sus siervos, es decir, en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hablamos de que nada impedirá, nos referimos a una porción en particular. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y esto se refiere al ministerio de Pablo en la isla de Malta. Recordemos que Pablo iba con destino a Roma y lo acompañaban obviamente Lucas y aparte iba acompañado por otro de sus consiervos, Aristarco. Entonces van hacia Roma y en eso hay una tormenta y el barco se empieza a hundir. Y aparte encalla. Entonces naufragan y llegan a esta isla, la isla de Malta, que era un punto donde los romanos también a veces llegaban y se abastecían, pero llegan al otro lado de la isla. Entonces imagínense, Pablo había pasado por una serie de pruebas. Si recordamos lo que dice la palabra de respecto al ministerio de Pablo, dice que de los judíos 5 veces había recibido 39 azotes, porque dice 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes en total. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Esta era esa tercera vez. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Y venía de una serie de pruebas y cuando se están, bueno, cuando están en medio de esta tormenta, él anima a toda la tripulación y al final ni uno se pierde. Y llegan a esta isla. ¿Por qué? Porque Dios, y vamos a ver esto en el pasaje 1 y 2, versículos 1 y 2, porque Dios prevé su llegada a esa isla. Cuando dice que supimos que la isla se llamaba Malta, imagínense,
No fue hasta que estando en la isla, es decir, tienen que llegar nadando a la orilla, llegan a la isla, al otro lado, al que tal vez no conocían. Y hasta que ya están en la isla, se enteran que es esta isla de Malta. Antes era un territorio desconocido para ellos, no sabían a dónde habían llegado con certeza. Y después menciona que les recibieron a todos por causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces imagínense, vienen de una prueba donde pierden su nave, pero ninguno perece. Pero tienen que llegar a la orilla. Y llegan y los confortan. Entonces, después de la prueba del naufragio, son recibidos por unos desconocidos con una bondad que Dios preparó para ellos. Entonces, sí, son náufragos, pero no están desamparados. Y aquí viene algo bien interesante. El nombre de la isla de Malta puede tener dos orígenes. Uno de un protogriego, un griego temprano, o el otro de un fenicio antiguo. Recordemos que hubo esta transición de fenicios a griegos. Entonces, si es un griego temprano, podría significar miel. Pero si es un fenicio antiguo el nombre, que muchos optan más por esta segunda, Malta significa refugio, lo cual quedaría perfecto para esta situación. Después de toda la tempestad, de haberse hundido su barco, de haber encallado y tenido que pasar esta prueba, llegan a ese punto de refugio que Dios les había provisto. Y hermanos, si están en medio de una aflicción, tengan una certeza. Dios en algún punto da ese momento de refugio. Tal vez no sea muy grande. Tal vez digas, ok, tuve un día de paz y otra vez volvieron los problemas, pero agradezcamos por ese momento de paz, porque Dios suple esos momentos de paz, Dios los provee, porque no deja que pasemos por una tribulación, sino Él conoce nuestras fuerzas y aún así Él nos fortalece, pero siempre hay que tener eso presente. Puede que hoy estés pasando por una dificultad, pero no va a ser eterna. Y en el momento en el que menos lo esperes, Dios va a proveer ese punto de refugio en tu vida, de descanso. Después del versículo 3 al 6, vemos cómo la prueba sirve para testificar a otros. En este caso, la prueba de ser mordido por una serpiente, en el caso de Pablo. Y dice Pablo que habiendo recogido unas ramas secas, bueno, esto recordemos que lo escribe el doctor Lucas. Entonces, habiendo recogido Pablo estas ramas secas, nos demuestra algo. Pablo tenía un corazón de servicio, porque de los 276 pasajeros que pudieron haber hecho esto, fue Pablo quien se dio la encomienda a sí mismo de recoger las ramas para prender una fogata. Previamente Pablo les había animado en medio de la tormenta y ahora les estaba sirviendo. A pesar de que haya tribulación en nuestras vidas, a pesar de que haya prueba, no tenemos que perder ese gozo, ese amor, esa dedicación por servir a otros. Y dice que de entre las ramas secas, cuando las pone cerca del fuego, una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano. Entonces, imagínense, a pesar de Pablo ser fiel a Dios y servir con un corazón dispuesto a su prójimo, ello no le alejó de la prueba. Al contrario, ministrar les llevó al peligro de toparse con esta víbora, que no tenía el afán de lastimarle, pero estimulada por el calor, por una situación externa que ella desconocía, se le prendió de la mano. Y aquí vienen dos cosas. La primera, ¿a qué se refiere con se le prendió de la mano? Podemos ver este verbo prender, que significa sujetar, agarrarse de, y lo manejan las versiones de la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Reina Valera Contemporánea, obviamente Reina Valeria
1960, la revisión 77, la versión 95. Pero hay otros que debaten si realmente se le prendió o se le enredó, como también lo habla la versión Dios habla hoy, o si realmente le mordió. El verbo de morder como tal ya lo manejan la nueva traducción viviente y la traducción lenguaje actual. Si nosotros pensamos en una serpiente como tal, la serpiente huye del calor, pero cuando haya un cuerpo ajeno que le amenaza, recordemos que la serpiente huía, se encuentra con Pablo que está sujetando las maderas, se la agarra. Entonces, sea que le haya mordido o no, hubo una sorpresa en ese momento porque estaba haciendo un acto de servicio y se encuentra con una serpiente. Entonces, la mayoría refieren a que se le prendió y dentro de ese prender, obviamente, se le asió con los dientes. Entonces, sí quería hacer esa aclaración porque una vez escuché el comentario, es que no le mordió, solamente se le prendió. Si nosotros pensamos en una serpiente, solamente tienen dos objetos con los cuales agarrarse, con su cuerpo y con sus dientes. Y normalmente, una vez que se enredan, tienden a morder, porque ven a ese objeto como su presa. Recordemos, ella había sido simplemente estimulada por un agente externo. Y también esto que viene, hay veces que las pruebas que se nos presentan dentro de una prueba mayor, es decir, las dificultades, pueden no ser parte de la prueba, solamente pueden ser las reacciones de otros o de agentes externos estimulados por otros, que vienen no a ser un complemento de la prueba en sí, sino una dificultad externa que a veces nos afecta. Y es cuando nos sentimos atribulados y decimos, ¿por qué si estaba pasando esto ahora pasa esto? Porque hay cosas que también no podemos controlar, pero recordemos que todo ayuda a bien a los que lo vemos como la voluntad de Dios y tenemos esa apertura y esa certeza y ese discernimiento para saber que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un positivo. Entonces Pablo, ok, ya, tiene la serpiente en el brazo, le muerde, pero Pablo, entonces sacudiendo la víbora en el fuego. La actitud de Pablo no fue la más uh, asustada, lo más fuerte. Dice que fue de lo más calmada. Él no gritó ni le reclamó a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no mordió a alguien más? Ni tampoco dijo, ¿no ves que te estoy sirviendo? O no le reclamó a alguien. Ven, si yo no hubiera hecho esto, a mí no me habría pasado esto. No. Pablo simplemente fue calmado y dice que arrojó lo que en ese momento le estaba afligiendo y lo arrojó al fuego a donde tenía que haber terminado. Simplemente se lo entregó a Dios y dejó que Dios siguiera con el plan que a final de cuentas él tenía. Recordemos que todo esto tenía un propósito, testificar. Entonces, cuando lo ven los nativos de Malta, dicen algo, ciertamente este hombre es homicida. Y después mencionan, la justicia no deja vivir. Cuando dice que escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Aquí una aclaración. Cuando los nativos se refieren a la justicia, realmente a quien se están refiriendo es a la diosa griega Dike. Y esta diosa griega era la representante de la justicia. Entonces, aquí los naturales asumieron que Pablo era prisionero, que sí, lo era, y que había hecho algo grave, y que por eso esta diosa no le permitía escapar del castigo. Recordemos también cuando está en medio de toda esta aflicción y de la prueba, y sus amigos le dicen, ciertamente algo has hecho mal. Y Job todavía les dice, yo no he visto a ninguna virgen. O sea, hice pacto con mis ojos para no pecar contra Dios, pero ellos insistían en que algo había hecho. Y a veces puede ser que escuchemos a alguien que nos diga, seguramente hiciste algo malo para que todo esto te pasara. Y no, hay veces que todo esto que nos está pasando sirve simplemente para testificar de Dios a otros y de que a pesar de la dificultad, de la aflicción que estamos viviendo,
podemos tener la certeza de que Dios nos sigue cuidando, nos sigue protegiéndonos, sigue estando en control de nuestras situaciones. Y aquí me encanta porque Dios responde, a pesar de todo esto y de lo que habían dicho ellos, ven esto, que Pablo ningún daño padeció. Dios no le salvó a Pablo de la tormenta y de infinidad, claro, de situaciones previas, para que muriera en la isla de Malta mordido por una serpiente. Recordemos que Dios le había dicho a Pablo, es necesario que testifiques también en Roma, en Hechos capítulo 23, versículo 11. Entonces, cuando Dios le da esa encomienda, es porque Dios tenía ese plan para con Pablo. Y no es que nada pudiese detener a Pablo, no, sino que nada podía detener los planes que Dios tenía para con Pablo. Pablo podría confiar entonces en que así como Dios le había guardado en el pasado, le guardaba en esto. Por eso es que él tuvo esa calma de simplemente arrojar a la serpiente y no buscar, me ha mordido una serpiente, alguien tiene un antídoto, alguien sabe qué hacer. No, tener esa calma de que nada le iba a pasar. Y eso sirvió para testificar. Sí, los nativos de Malta, como cualquier humano, que ve algo maravilloso, imagínense, pasaron de que era un homicida o que algo mal había hecho a que era un dios. Pero recordemos que Pablo siempre tenía una actitud cuando los habían confundido, por ejemplo, con estos dioses romanos, que les dicen, un momento, no, no somos dioses, somos como ustedes, somos hombres. Entonces, no dudo que Pablo también en ese momento dijera, ¿sabes qué? No soy Dios. Y que empezaran a testificar. Y eso les abrió una puerta muy, muy grande, que fue el comienzo de su ministerio en la isla de Malta. Y eso lo vemos de la porción del versículo 7 al versículo 10, cuando dice, del hombre principal de la isla, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Pablo 2 semanas antes había vivido una total miseria en el mar. O sea, desde el hecho de tener que estar en el mar, los viajes no eran como ahora, que un crucero 5 estrellas con supermercados, no. Esos 276 tripulantes que iban remando y era cansado y tenían que padecer inclemencias. No había clima, no había luz eléctrica, no había ninguna comodidad. Eran simples barcos de madera que se les filtraba la humedad de por sí, aunque estuvieran en el mejor estado. Entonces, tenemos que pensar eso. Ya llevaba una aflicción esas 2 semanas. Y ahora otra vez, bueno, esa aflicción de las 2 semanas, un momento de respiro donde los reciben cálidamente. Después la mordedura de la víbora. Y un momento de respiro donde no pasa nada. Y entonces Dios ahora los pone activos. Y dice que este hombre les hospedó 3 días. Entonces, después de toda esa situación de 2 semanas, 3 días estuvieron cómodos, calentitos en un hogar. Obviamente, Pablo, junto con Lucas y Aristarco, tuvieron una temporada de refugio en Malta, en la casa de un hombre que representaba a Roma en aquel lugar, Publio. Por el nombre nos damos cuenta que es un nombre romano. Por la ubicación, pertenece al Imperio Romano. Y recordemos que siempre el Imperio Romano dejaba delegados en las ciudades para que los representaran. Entonces, cuando dice obviamente el hombre principal de la isla, se refiere a un hombre romano. El padre de Publio estaba entonces en cama, enfermo de fiebre y disentería. Aquí muchos se presumen que era la fiebre de Malta, la cual proviene de una bacteria, disculpen, presente en la leche de las cabras de la región. Y sus síntomas duran cerca de 4 meses. No sabemos cuánto tiempo llevaba este hombre enfermo, el papá de Publio. Lo que sí sabemos es que tenían una necesidad y ellos habían visto que a Pablo no le había pasado nada. Y obviamente a lo mejor él había testificado, había compartido. Entonces eso les dio una apertura. Dijeron, si él fue sano, si él gozó de salud, si a él no le pasó nada, llevémoslo con este hombre. Alguien le dijo a este hombre, a Publio, ¿sabes que llegó este hombre que tal vez dijeron, es ciudadano romano,
y que va para Roma y que lo mordió una víbora y nada le pasó. ¿Crees que él pueda hacer algo por tu papá? Y entonces Publio dice, ¿sabes qué? Tráiganmelo. Los solicito que venga, yo los pedo. Dice, los pedo solícitamente. Es decir, él pidió que fuese Pablo. No, Pablo llegó y, oye, ¿nos das asilo? No. Entonces vemos como, a pesar de toda la prueba y todo lo que vieron los nativos de Malta, piden que Pablo vaya. Bueno, le comentan a Publio y Publio dice que venga porque puede ser que él pueda hacer algo por mi padre. Entonces dice la palabra que, y entró Pablo a verle y después de haber orado, aquí viene la parte más importante, después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Y aquí vemos algo. Dios sanó a este hombre a través de Pablo, no fue el apóstol quien lo hizo. Primero, Pablo consultó a Dios al respecto de cómo él tenía que actuar, porque dice que oró y después de haber orado, impuso las manos y le sanó. Dios le dijo, impone las manos y será sano. Entonces Pablo actuó conforme a lo que Dios le reveló. Y aquí, junto con esta otra porción que dice, también los otros que estaban en la isla y que tenían enfermedades, venían y eran sanados. La obra de Pablo entonces se hace conocida. Ven que Pablo ora, impone las manos y no menciona la palabra cuánto tiempo después, pero el padre de Publio recupera su salud. Entonces dice que venían también estas personas y eran sanados. Entonces, después de que se conoce el testimonio de Pablo al ser mordido por la víbora y no perecer, y después de que ven cómo la oración de Pablo, la imposición de manos, influye en la sanidad del padre de Publio, todos quieren alcanzar eso. Y aquí lo interesante es que la palabra sanados no se refiere tanto a una sanidad milagrosa como la manejan algunas denominaciones, que sí, bien puede ser. Recordemos cuando Jesús le dice, levántate niña, y que la niña se levantó. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde habían enfermos, donde habían minusválidos, donde había gente que incluso había muerto y Jesucristo les levanta y los apóstoles también. Pero en esta porción se refiere más a una atención médica. Recordemos algo bien importante y por eso es bueno entender el contexto y quiénes están presentes. En esta isla, que obviamente no tenía servicios, como si dijéramos la capital romana, estaba Lucas con Pablo. Y recordemos que Lucas es un médico, acorde a lo que nos dice Colosenses 4, versículo 14. Entonces, podemos presumir que la presencia de Lucas influyó en la sanidad, en la atención médica que se dio en esa isla. Si alguien quiere verlo como una sanidad milagrosa, también se puede, porque al final de cuentas no estamos presentes. Pero el término que se usa aquí para el sanado se refiere más a una atención, a un servicio de sanidad, que a un milagro. Entonces, concluyendo, podemos ver cómo hubo 3 momentos donde donde Dios prevé la llegada de Pablo, Lucas y Aristarco a la isla de Malta. Y claro, él provee este refugio después de la tribulación, donde Pablo pasa una prueba y le sirve como testimonio. Y donde después de esa prueba, el testimonio le permite para ministrar. Entonces, hermano, puede ser que, como mencionábamos, hoy estés en una prueba. Dios tiene preparado un momento de refugio. ¿Por qué? Porque después de esa prueba puede que venga otra prueba. Y el mundo te va a ver. Y los cristianos te van a ver. Y cómo reacciones va a servir para que tengas esa apertura para testificar a otros de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que te mantiene íntegro a pesar de la prueba, y que sí, puede que te robe tu felicidad, pero no tu gozo. Y entonces van a decir, oye,
¿Cómo es que a pesar de la situación que pasaste, estás tranquilo? Pues decir es que mi gozo viene del Señor, no de las pruebas. Y esa testificación sirvió para ministrar. Entonces puede ser que las pruebas que vivas te sirvan para ministrar a otros, para compartir a otros. Y qué bendición, en verdad, que así pueda ser. Y que así sea. En verdad es mi deseo para que en la vida de cada uno de nosotros el poder vivir pruebas, vivir situaciones, nos sirva para compartir a otros. Yo siempre lo menciono. Cuando era adolescente no entendía por qué mis papás se habían divorciado. Y decía, en ese entonces yo estaba, eh, todavía pertenecía a la religión católica, pero sí tenía buscaba esa cercanía con Dios y le decía un día entre lágrimas a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que mis padres se separaran? Si tú, si yo siempre he visto el matrimonio como algo bonito, como algo deseable, ¿por qué permitiste que pasara eso? Y no lo entendía. Tiempo después, ya habiendo conocido a Cristo, en la iglesia donde estaba, había situaciones donde habían papás que se estaban separando en el grupo de jóvenes. Bueno, los papás de algunos jóvenes. Y uno se me acercó y se sentía bien mal, bien deprimido. Y me decía, es que está pasando esto. Y le dije, es que a veces nosotros no podemos controlar eso, pero tu padre sigue siendo tu padre, tu madre sigue siendo tu madre, y ambos te aman. Y Dios tiene un plan para esto. Me dice, ¿cómo? Yo pasé por eso. Y Dios permitió tal vez que pasara por eso para que yo pudiese platicar contigo y entenderte. Y no decirte, ánimo, bro. Desde alguien que tiene a sus padres juntos, sino un ánimo, bro. Desde alguien que pasó lo mismo que tú y veo como Dios es fiel contigo. Y Dios sigue manteniendo en mi vida ese anhelo de un matrimonio conforme a la voluntad de Dios y que gracias a Dios lo ha dado. Y eso está sirviendo también. Entonces, todas las pruebas que pasamos en nuestra vida sirven para algo. ¿En qué momento se nos va a revelar? Dios tiene planeado ese momento. ¿En qué momento lo pondremos en acción? Dios tiene preparado eso también. Y tal vez no nos lo revele hoy, pero siempre Dios va a usar todas las situaciones que vivamos. Conclusiones. Van a ser 5. La primera, Dios quería que Pablo animase a los futuros náufragos en medio de la tormenta, que ninguno iba a perecer. 2, Dios preparó Malta para un pequeño descanso previo a otras pruebas y ponerles a servir. En este caso, a Pablo, Lucas y Aristarco. Tercero, Dios tuvo total cuidado de Pablo, de que no muriese por la mordedura de una víbora, o por lo menos por el susto de una víbora. Y aquí también podemos ver una porción, un 3b. Dios cumplirá los planes de llevar a Pablo y a su equipo a Roma. Es decir, no solamente cuido de que no mueras aquí, sino que a final de cuentas yo te dije que te iba a llevar a un lugar y te voy a llevar. Recordemos las promesas de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará y tenemos que tener esa confianza. 4. Dios abrió caminos a través de la prueba que vivió Pablo o de las pruebas, porque imagínense, les comentó que habían naufragado, bueno, que habían encallado y que habían tenido que dejar la nave y se había perdido. Y que llegaron y los recibieron y la mordedura de la víbora. Entonces, Dios abrió el camino a través de todas estas pruebas para que Pablo pudiese ministrar a otros. ¿Quién es primero? Al principal. Imagínense, una vez que sucede esto en la casa del principal, obviamente todos lo iban a conocer porque era la persona más importante en la isla. Y el quinto punto, Dios llevó a Pablo y a su equipo a servir en Malta. ¿Por qué? Porque era parte de la voluntad de Dios. Porque Pablo no sabía, tal vez en su momento, porque había encallado la nave. Pero el plan de Dios era que encallasen para que llegasen a Malta, para que a través de una cuestión de la protección de Dios, de una testificación de ese cuidado que Dios tenía, ellos pudiesen empezar a ministrar a otros. Entonces, ¿esto cómo aplica en nuestras vidas? Si estamos en una prueba y otros están con nosotros, animémosle.
Aunque estemos en la prueba, recordemos, nuestra felicidad depende de nuestras situaciones, pero nuestro gozo, ese solamente depende de nuestro Dios. Y la misma palabra dice que también ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y por eso podemos estar gozosos, porque nada nos aparta de Dios. Segundo punto, Dios tiene preparado en medio de la aflicción que estés pasando un momento de refugio, de paz, donde a lo mejor en esta prueba te capacita. ¿Por qué? Porque después te va a usar. Siempre, toda prueba que vivamos va a ser para nuestro aprendizaje. Si estamos dispuestos a verlo con esos ojos, si no, puede ser que la vivamos 3, 5 veces esa prueba. Recordemos, Pedro negó 3 veces al Señor. Y Jesús le tuvo que preguntar 3 veces, ¿me amas? Para confirmarle. Es decir, 3 veces me negaste, ¿sabes qué? Ahora 3 veces necesito que me lo confirmes, porque esas 3 veces fallaste. Entonces, recordemos eso. Si volvemos a pasar una prueba, es que no hemos aprendido y recibido lo que Dios quiere que recibamos. El tercer punto, Dios va a tener cuidado de que no perezcamos. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para nosotros y vamos a perecer, si es su voluntad, en el momento en el que Él lo desee. Y si quiere que moramos de viejos, de ancianos, de días, hasta que nuestro cabello sea blanco, también así va a ser. Si Dios tiene pensado que le sirvamos 10 años, la honra y gloria sea a Él en esos 10 años. Si tiene pensado que sean 50, la honra y gloria sea a Él. Recordemos que también para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Morir, si yo muero testificando de Cristo, predicando el Evangelio, eso también es ganancia. Entonces, si morimos testificando de Cristo, gloria a Él. Cuarto, todo lo que vivamos, y tiene que ver con el segundo punto que veíamos, todo lo que vivamos nos va a servir para aplicarlo en la vida y testificar a otros. Hay que tener el cuidado de hacerlo así. Y el quinto, todo tiene un propósito. Nada va a detener los propósitos de Dios. Mejor estar con los ojos abiertos y empezar a servirle después de la prueba que hayamos vivido que preguntar, ¿y por qué pasó esto? No, empezar a servirle y conforme vayamos nosotros accediendo a la voluntad de Dios, vamos a ir descubriendo sus planes, sus propósitos y su voluntad. Puede ser que no al instante, pero poco a poco Él lo va revelando. No que nos lo revelen en sueños, sino que lo vamos a ir viendo concretado y vamos a decir, por eso Dios quería que yo pasase por esto. Tengamos esa certeza, pero sobre todo la certeza de que nada nos aparta de los planes de Dios, ni lo que nosotros hagamos, ni lo que otros puedan hacer, ni lo que el mundo pueda decir. Los planes de Dios son perfectos y lo que Él dice, nadie lo puede negar, nadie lo puede detener. Demos gracias a Dios por eso y oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias porque en este día tú nos confirmas, a pesar de toda la situación que está habiendo en nuestro país, en las situaciones económicas, en las situaciones de salud, en lo financiero, tal vez en lo emocional, en lo matrimonial, en lo familiar, en nuestro círculo de amigos, en cualquier aflicción que estemos pasando, Señor. Te damos gracias por la aflicción, porque a través de esta tú nos permites buscarte, bendito Dios, porque sabemos que si no fuese así nuestra fe, sería una fe inactiva. Tal vez no tendríamos esa necesidad de clamar a ti y pedir por tu auxilio, tu socorro, Señor. Te damos gracias por las pruebas que tú nos permites vivir, Señor, y tenemos la certeza de que a su debido tiempo y habiendo aprendido aquello que tú quieres prepararnos a través de esta situación, pues nos vas a permitir ministrar y servir a otros, Señor. Y damos gracias por ello y te pedimos que tú nos permitas ser receptivos a ese momento para que podamos actuar conforme a tu voluntad. Bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos sirva de consuelo en este día, pero sobre todo
que tú seas siempre exaltado, bendito Dios, a través de cada una de las acciones, de las situaciones que vivamos y sobre todo lo que podamos decir de ti a través de nuestras vidas. Damos gracias y pedimos que tú seas con nosotros en este día. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, recordemos que estamos viendo esta serie de devocionales que se han titulado 31 días de esperanza y ayuda en tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo. Pero recordemos que Dios nos dice algo. Saldrás de esta. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos saca de todas las situaciones. Y el devocional lo estamos transmitiendo todos los días a las 9:30 de la mañana. Bueno, algunos días a las 8 y los martes y domingo a las 9:30. Dios les bendiga y les guarde en todo momento.